gracias, muy buena noche. Hoy es 2 de mayo, completamente en vivo acá, TN23, su programa de análisis a la medida. Les digo algo, Sandy, buena noche. Buenas noches. 5 días faltan para el primer aniversario de A la Medida. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Julio. Qué emoción llegar a este año y saber que tantos temas que hemos analizado, Julio, tantas noticias que han marcado esta jornada a nivel nacional e internacional, y nosotros seguimos entonces con ese compromiso de poder dar las herramientas para que usted mismo forme su criterio y analice también en casa, porque eso es lo que nos encanta, sí. Compartir la interacción también que hemos tenido, donde Correcto, nos Sandy. debaten de temas, y eso es lo interesante, la verdad. Claro que sí, muchísimas gracias por eso, así que ya lo sabes, 5 días. Y hoy 3 temas nuevamente para el análisis, Sandy. Uno de ellos nada más voy a perfilar. A ver, la Procuraduría de los Derechos Humanos muchas veces no hace nada, o pareciera que no hace nada por el guatemalteco en la defensa de sus derechos. Sin embargo, para el tema de la seguridad del candidato Mario Estrada, ahí estaba presente. Pero este es un tema muy polémico, Julio, porque hay que tomar en cuenta diferentes factores que se han presentado, incluyendo pues el tema de la PDH, que lo estaremos analizando. Pero si quiere conocer más detalles, bueno, quédese con nosotros. De momento conozcamos nuestros titulares. Bienvenidos. Muy bien. Según el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó seguridad para Mario Estrada. Tenemos todos los detalles del caso. Niño hondureño habría sido abandonado a su suerte por un coyote en un bus extraurbano de la ruta interamericana. ¿Qué pasará con él? La respuesta en instantes. Cambios en gastos de partidos políticos. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos traen nuevas reglas sobre gastos para el día de la elección. Le explicamos en minutos. Quería ser diputado, pero su aspiración fue frustrada. A ex candidato le dieron a conocer la acusación que Estados Unidos envió en su contra para que sea extraditado. Juez deberá programar fecha para discutir si es viable otorgarle arresto domiciliario al expresidente de la República, Otto Pérez Molina. El Tribunal Supremo Electoral afirma que ya adjudicó los contratos para la impresión de las más de 40 millones de papeletas electorales. Polémica que se desató por la seguridad que se le brindaba al expresidenciable Mario Estrada, el Ministerio de Gobernación difundió este comunicado de prensa donde dieron a conocer detalles sobre la seguridad que la Policía Nacional Civil brindó por años a Mario Amílcar Estrada Orellana, el ex candidato a la presidencia de la República, que está detenido en Estados Unidos por señalamientos de supuestos nexos con estructuras criminales. En este comunicado de la Cartera del Interior indica que a partir del 30 de abril del presente año fue solicitada una profunda investigación de forma interna sobre las medidas de seguridad otorgadas a Estrada. De igual forma, se detalla que la seguridad inició en noviembre del 2009 y que finalizó en mayo de 2018. Bueno, en mayo del 2018 también se da a conocer esta suspensión por parte del Ministerio de Gobernación, la cual se le tuvo que brindar nuevamente atendiendo una solicitud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Luego de conocerse la detención de Mario Estrada por la justicia de los Estados Unidos, esta seguridad fue cancelada de forma definitiva. Estos son los argumentos que da a conocer entonces el Ministerio de Gobernación. Y a raíz de este comunicado también el ministro de Gobernación dio a conocer que fue la Procuraduría de los Derechos Humanos entonces quien solicitó esta medida por medio de un oficio para que lo tomaran en cuenta las fuerzas de seguridad.
El vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, manifestó los detalles del comunicado que emitió el Ministerio de Gobernación sobre la seguridad del ex candidato presidencial por la UCN, Mario Estrada. Asimismo, sobre la auditoría para verificar motivos de la asignación de agentes. Bueno, el dictamen es como mediano riesgo lo que se dictaminó en el análisis de riesgo, y la recomendación que se hizo por parte de la PDH de Jalapa es de que se le hiciera la seguridad personal y que se volviera a repetir este dictamen por parte de la institución. Esto es el documento que está, y si lo requiere el Ministerio Público en su momento, pues está a disposición de ellos con todos los sellos correspondientes. Según el comunicado tanto del Ministerio de Gobernación como de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en mayo, al retirar la seguridad de Mario Estrada, la auxiliatura departamental de la PDH en Jalapa expuso el riesgo de vida de Estrada, por lo que le envió un oficio a la cartera de Gobernación para que se tomaran las medidas necesarias de seguridad. Como Ministerio de Gobernación se ha realizado ya la instrucción por parte del señor ministro de generar una investigación a lo interno. Esta seguridad pues ha sido nombrada desde el año 2009, no es una seguridad que estaba recientemente nombrada. En el mes de mayo del año 2018 fue cancelada por parte de las autoridades correspondientes y se recibe nuevamente una solicitud, una recomendación por parte de la PDH de Jalapa para que se diera nuevamente la seguridad personalizada al señor Mario Estrada. De este caso pues ya hay una investigación abierta y les vamos a estar informando con mucho gusto los resultados de la misma. ¿Y le parece si recopilamos algunos de los puntos claves de este comunicado que acabamos de ver en las notas anteriores? Bueno, está muy bien y aquí usted en pantalla los va a ver. A ver, en primer lugar, el pasado 30 de abril, la Unidad de Asuntos Internos investigó el caso sobre la seguridad personalizada del candidato Mario Estrada. Según el Ministerio de Gobernación, Estrada tenía esa seguridad, imagínense ustedes, desde el mes de noviembre del año 2009. La Procuraduría de los Derechos Humanos es la que solicitó, o mejor dicho, reiteró, como bien tú decías, Sandy, en mayo del 2018, a través de su auxiliatura municipal, en este caso de Jalapa, que se le volviera a otorgar esta seguridad por correr un mediano riesgo. Y entonces aquí vuelvo a lo que decía al inicio de esta emisión de A la Medida. A veces para ciertos temas de interés nacional muy importantes y trascendentes, no miramos la presencia de la PDH y a veces la PDH nos aparece en cosas que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Yo quisiera saber, Julio, si por ejemplo el procurador sabía de esta información de la recomendación que la auxiliatura de Jalapa le hizo a la Policía Nacional Civil sobre brindar la seguridad nuevamente a Mario Estrada. ¿Sabes por qué? Dime, porque Sandy, en los pronunciamientos que se han tenido en entrevistas que le han hecho también distintos periodistas, pues enmarcaban el hecho de que, bueno, que iban a averiguar, que iban a estar pendientes de por qué la policía le brindaba seguridad a Mario Estrada. Y al final entonces, ellos fueron aquí está, y exactamente, el Ministerio de Gobernación dice, nosotros tenemos los documentos donde se nos hizo la petición y se nos pidió que pues examináramos la medida. Entonces, ¿será acaso que no sabía la Procuraduría? Mira qué interesante este punto, Sandy, porque si no sabía, absolutamente grave que no sepa lo que está pasando en sustitución, claro, el procurador. Y si lo sabía, simple y sencillamente nos está mintiendo y está queriendo vernos la cara a todos los guatemaltecos, pero como ahí están los documentos y claro, el pronunciamiento precisamente del auxiliar departamental. A ver, la Procuraduría de los Derechos Humanos, tal y como está establecida constitucionalmente, pues tiene representación en los 22 departamentos a través de las auxiliaturas departamentales, que son los representantes directos del PDH, son gente de confianza de quien está a cargo de la institución. Así que desde ese punto de vista pareciera bastante difícil que no lo supiera. Imagínate, bastante difícil, la verdad, y también creo que ellos deberían hacer una investigación, por supuesto, de forma interna, porque si Gobernación lo va a hacer, creo que la PDH también lo debería hacer. En realidad, ¿por qué hicieron ellos esa recomendación? Sería interesante, porque si ellos recomiendan entonces que retomen o que piensen el brindarle nuevamente la seguridad, y lo hacen por medio de un oficio, como bien indicaban las autoridades de Gobernación, que pues tienen ese oficio donde se les hace a ellos la recomendación y exactamente ellos le dan ese seguimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué? Bueno, aquí hipótesis, ¿verdad, Sandy? Pongamos hipótesis, porque solo estamos tratando de encontrar un porqué. La primera puede ser porque efectivamente exista un riesgo para Mario Estrada en su momento, entonces que la PDH lo aclare, como tú dices, eso sería la situación. La auxiliatura de Jalapa que nos diga cuáles eran esos riesgos. Número dos, que sea por costumbre, bueno, lo trae desde el 2009, sigámoselas dando, no vaya a ser que pase algo.
pudieran ser amistad o compadrazgo o alguna componenda. Uno al final de cuentas termina no sabiendo. Ahí hay muchas posibilidades que, como tú bien dices, creo que es importante que la misma institución de la PDH investigue a lo interno qué es lo que está pasando. Ahora bien, hay más datos, Sandy, sobre este tema. Y Así es, tomemos en cuenta y retomemos parte de este comunicado, porque se dice entonces, en mayo del 2018 fue que se suspendió la seguridad a Mario Estrada, según lo da a conocer el Ministerio de Gobernación por medio de este comunicado, y que ese mismo mes la PDH solicitó que esa seguridad fuera otorgada nuevamente. En conclusión, 10 años después de que se le empezó a brindar seguridad a Mario Estrada, hoy no se sabe a ciencia cierta la razón o si existen algunas amenazas reales que justificaron esta medida. ¿Por qué se le dio entonces por tanto tiempo la seguridad a Mario Estrada? Sabemos también que son elementos de la policía que pues se destinan para esta misión. Pero y finalmente, exactamente, imagínate, y al final son elementos que pues no están resguardando las calles, patrullando, porque tienen que estar luego de esta solicitud que se hace. Ahora, ojo, con lo que perfilaba y dejaba ver el vocero de Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, la recomendación, ya lo dijimos, y está claro, viene de la PDH cuando ya Gobernación había quitado esta seguridad, y dice la PDH, según Pablo Castillo, que es por alguna situación de mediano riesgo. Entonces, si el riesgo es mediano, necesitas 9 elementos. Si el riesgo es mediano y no es tan grande, necesitas 10 años. Esa seguridad que, como tú bien dices, se le resta, se le quita al pueblo de Guatemala. No lo sé, es algo que de verdad hoy ha causado un revuelo, ha sido tema realmente de análisis durante todo el día y deberá todavía aclararse, porque lo que es cierto, Sandy, es que durante estos 10 años no nos queda a ciencia cierta cuáles eran los niveles de riesgo reales. Por supuesto, y tomemos en cuenta entonces, porque las personas también cuando surge esta situación indicaban, pero ¿cómo la policía va a resguardar y va a desplegar entonces a todos estos elementos para el resguardo? Hay una unidad o se tiene un programa específico de cuidado personal. Así es, que es para entonces, personalidades. Sí. Exactamente, para personalidades, donde por orden de juez, por recomendaciones de la Procuraduría y demás, entonces la policía debe destinar, debe asignar a ciertos elementos para el resguardo de una persona. Sí, es correcto. Hay una unidad muy específica que se encarga de esto, y aquí es donde uno se pregunta qué tiene que ver en todo esto la PDH. Normalmente los procedimientos funcionan de la siguiente manera. Las personas que se encuentran en riesgo van y solicitan el apoyo directo de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Como medidas cautelares. Como una medida cautelar, muy bien, una medida de seguridad. Claro que sí, Sandy, tienes toda la razón. Y es ahí donde la PDH ya se encarga precisamente de hacer ver esto a Policía Nacional Civil, y en este caso se encargó de hacer ver que era absolutamente necesario que continuara esta seguridad. Pero, ojo con esto, para poder hacer ver esto, también ellos tienen que hacer una investigación previa. Claro. Y en esa investigación previa de la auxiliatura directamente de Jalapa, tendrán ellos que contestar, y serían los más adecuados decir cuáles eran los verdaderos, reales, concretos niveles de riesgo que sufría, o en todo caso que la PDH pensaba que sufría, Mario Estrada. Bueno, esperaremos entonces qué tiene que decir la PDH, claro, porque que sí. En ese momento ya se dio a conocer entonces por qué se le brindaba la seguridad. La auxiliatura de Jalapa se deberá pronunciar y deberá presentar también todas las pruebas. Correcto. Esperamos que existan y que se pueda aclarar esta situación también. Y valdría la pena también, Julia, hacer una evaluación de esa seguridad que se brinda para ver entonces si aún es necesaria sí. o no, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Casi como ya para conclusión, valdría la pena revisar a todas las personas que se les está brindando esta seguridad, cuántas son, cuántos agentes están invirtiendo en eso, cuánto dinero estamos invirtiendo como guatemaltecos con nuestros impuestos en esa situación, porque la prioridad de prioridades de la Policía Nacional Civil es precisamente el resguardo de la seguridad ciudadana. Y bueno, con esta conclusión cerramos el primer tema de la noche. Tenemos otra información. ¿Nos das un adelanto, Julio? Sí, Sandy, y es una situación muy triste. ¿Te imaginas tú que un niñito hondureño de apenas 5 años viajando en un bus extraurbano acá en Guatemala, en jurisdicción del departamento de Sololá, paran ese bus y el hombre, supuestamente padre de él, o probablemente tratante, o vaya a saber usted quién es, dice que paren, que solo va a ir a comprar una cosa, sale huyendo en los matorrales y el niño rompe en llanto porque se encuentra abandonado. Lo abandonaron aquí en Guatemala. Vamos a tener detalles respecto a este caso y por supuesto el análisis, así que lo invitamos a que continúe con nosotros. Ya volvemos. Así es, por favor no cambie, regresamos en unos instantes. Recuerde, usted está en sintonía de A la Medida. Es momento
con el análisis de las noticias impactantes de la jornada. Nos ubicamos ahora en Sololá, donde un niño de apenas 5 años fue abandonado dentro de un autobús a su suerte. Este pequeño es oriundo de Honduras y se cree que viajaba hacia los Estados Unidos. Aunque en un inicio se dijo que su padre lo había abandonado, la historia cambió horas después. Agentes de la Policía Nacional Civil recibieron una llamada donde en el kilómetro 174 un menor de 5 años, quien iba a bordo de los transportes Marquencita, fue abandonado por su padre, quien se bajó de la camioneta en dicho kilómetro a orinar, pero corrió entre los matorrales abandonando al menor. En el kilómetro 174 aparentemente pues un niño es menor de 5 años pues fue abandonado, aparentemente indicando que por el progenitor. He entregado a la unidad 068 de Sololá, indicando que pues ellos salieron desde hace 3 meses de Honduras y iban con rumbo a Estados Unidos, en la cual en el kilómetro 174 pues aparentemente el progenitor pues se bajó y corrió sobre los matorrales, dejando al hijo en el interior de una camioneta Marquencita. Aparentemente pues indicaron ahí personas curiosos que ellos iban rumbo a Estados Unidos, ¿verdad? Y que el padre pues ya no quiso regresar con él y que se dio a la fuga dejándolo a él solo en la camioneta. Al parecer el niño pues vestía ropa, pantalón de lona, un suéter color gris, ¿verdad? El menor será trasladado a una casa hogar donde estará bajo resguardo de Raíces Guatemala y la Procuraduría General de la Nación. Desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán. Si a usted le queda alguna duda de los peligros, hoy se evidenció nuevamente precisamente eso, los peligros, y ahora usted precisamente los va a ver en pantalla, a los cuales los niños y adolescentes migrantes se enfrentan. Pues este menor hondureño, realmente qué tristeza, ¿no? 5 años, abandonado en un país que no es el suyo, abandonado por la persona que en teoría debía de cuidarlo. Lo primero que está por determinar y debe de hacerse es a través de las investigaciones de las autoridades si este hombre que viajaba con él era su padre, era algún familiar o al final de cuentas un coyote, un tratante de personas. De cualquier manera, sea como sea, el panorama para este niño en este momento es demasiado desalentador. ¿Y por qué? Su edad primero es muy pequeña para entender lo que pasó. La PGN ahora se ha hecho cargo de él, lo va a asignar a algún albergue temporal de resguardo, pero el problema se agudiza por ciertos detalles, Sandy. Número 1, porque es extranjero. Luego, su corta edad no le va a permitir decir quiénes son sus padres, dónde vive, un teléfono, alguna situación. Y esto en todo caso por la vía diplomática se podría tratar de hacer esa averiguación con los datos, pocos, algunos, si es que lo sabe, que el mismo menor proporcione. Su lugar de origen, dónde vivía, su nombre, el nombre de sus familiares, de sus padres. Pero mientras tanto, ¿te imaginas tú con 5 años completamente abandonado en un país que no es el tuyo y donde no conoces a nadie, completamente abandonado a su suerte? Es un trauma, Julio, al final. Bravo. Mira, yo creo que a muchos nos pasó la situación que, por ejemplo, por estar viendo juguetes, esto y lo otro, te perdías en un mercado y demás. Sí. Y esos segundos o esos minutos en los que te pierdes de vista a tu mamá o la persona con la que te encuentres, es una angustia horrible, tanto para el pequeño como para los padres en este caso. Tienes toda Imagínate razón. que sea una situación donde no sabes si vas a regresar con tu familia, qué va a ser de ti, un niño que, como tú bien lo apuntabas, está en otro país, no conoce más información, lo dejaron abandonado. Sandy, por Dios. Es un trauma de verdad que es bastante duro y que ojalá y se logre dar con el paradero de los padres o conocer qué pasó exactamente. Ojalá se logre al menos saber qué pasó exactamente, porque aún conociendo y logrando identificar a los padres, yo me pregunto algo, fíjate, Sandy, Sí. ¿será lo más prudente devolvérselo a los padres? Será investigar entonces qué ¿Verdad? pasó específicamente, si el niño lo robaron, porque no Puede se ser sabe también. Claro. Imagínate si A era ver. parte de la caravana y que, por ejemplo, se lo hayan llevado y las personas tratantes, no sé, una de las Sí, hipótesis que se pueden formular, Dime. pues no pudieron al final trasladarlo, ¿por qué lo abandonaron? Esa es otra pregunta, porque Sí. también seamos realistas, un coyote, por ejemplo, cuando pasa ese tipo de situación, no te va a llevar a un lugar para abandonarte, te abandone ahí donde estés. Donde estés. Ahora una cuestión que yo también me pregunto, Sandy, a ver, pongámonos a analizar bien este caso.
Si viajaba con su padre, a este señor lo menos que se le puede llamar es papá, porque sería un desalmado, completamente deshumanizado. Pero aún no siendo ni siquiera familiar y siendo un vil y común coyote, tratante de personas. Hombre, también qué corazón para abandonar a una criatura de esa edad a su suerte y lavarse las manos y la responsabilidad. Quiere decir que ya esta caravana de migrantes empieza a desnudar de esta manera los enormes riesgos, problemas y peligros a los cuales se están enfrentando esos menores que vienen allí. Hay otros datos, Julio, para Sandy, conocer cómo va el proceso y se los queremos mostrar también en pantalla para que usted conozca más sobre esta situación que se ha registrado, porque este proceso está judicializado. En el ámbito de menores es complicado, pues ha dado el antecedente del abandono. El juez de menores tendrá mucho cuidado al momento de entregar al pequeño. Es más, si el juez considera que con sus familiares no se cuenta con las garantías que este suceso o cualquier otro vuelva a ocurrir, el menor seguirá en resguardo de la PGN. Así es. Y otro riesgo latente es el hecho de separarlo de su seno familiar, sus padres y sus hermanos, si los tuviera. En un país extranjero donde no tiene a nadie que vele por él. Al niño le cambió todo su mundo, sin duda, Julio. Todo lo que él conocía cambió de un día para otro y ahora se encuentra en el abandono, prácticamente cual si fuera huérfano en este caso, a pesar de que en algunas instituciones de resguardo se trata de tener el mayor esmero y cuidado también de los menores de edad, jamás se va a suplir el cariño y afecto del seno familiar y obviamente esa convivencia que tuvo pues por estos 5 años, imagínate, qué difícil la verdad. Yo creo que lo que has dicho, quiero retomar esas palabras, son bien fuertes, pero son muy ciertas. A este niño le cambió la vida sin él poder escoger, porque ya sea que viniera con sus padres, sin sus padres o como fuera, venía en esta caravana de migrantes. Él no tuvo la opción de escoger si quería o no venir, para empezar, por su corta edad, y menos tuvo la opción de escoger, porque nadie lo va a elegir, algo así, de quedarse solo, abandonado, desprotegido en un lugar como este. El trauma va a ser muy fuerte, tú lo dijiste, y las repercusiones para este niño serán terribles. Después nos preguntamos, ¿por qué hay tanto marero, tanto delincuente? Ahí empezamos a ver las razones. Julio, yo lo que quiero resaltar también es la atención de los guatemaltecos, las personas que viajaban en este bus, porque mira, ¿qué pudo pasar? Bueno, alguien lo pudo ver, se pudo aprovechar y se lo pudo llevar, por ejemplo, pero no, ellos decidieron, incluso el piloto de la unidad, que también se merece mi respeto, bueno, llamaron a la policía, la policía coordinó con la PGN y de esta forma entonces se logra poner en resguardo a este menor. Bien por y Guatemala. Eso exactamente, es digno de admirar también el apoyo que se le brindó a este niño y que se dieron cuenta también de la situación. Yo creo que nadie se imaginó lo que iba a pasar, porque si no seguramente lo hubieran perseguido, por ejemplo, a este hombre. Así es, Sandy. Así que con estas palabras también muy ciertas y muy sabias que acabas de pronunciar, vamos a darle por finalizado este tema. Seguramente seguiremos investigando sobre él, pero ahora vienen otras noticias que tenemos que presentarle a nuestro público. Las noticias judiciales. Nos trasladamos al Tribunal Tercero, donde al ex candidato a diputado Julio Rosales se le dio a conocer la acusación que envió a Estados Unidos para que sea extraditado por acciones relacionadas en la elaboración y comercio de drogas. Según la acusación estadounidense, Julio Rosales junto a otras 2 personas se dedicaron a la elaboración y comercio de heroína. El sindicado llevó al vecino país 2 paquetes de sustancia ilegal, cada uno valorado en $45,000. Conspiración para fabricar y distribuir heroína con intención, conocimiento y causa razonable para creer que la heroína sería ilegalmente importada en los Estados Unidos. Esto en contravención a la sección 963, título 21 del Código de Estados Unidos. Y como cargo 2, producir y distribuir 1 kilogramo o más de heroína con intención, conocimiento y causa razonable para creer que la heroína sería ilegalmente importada en los Estados Unidos. En su defensa, el ex candidato a una diputación dijo que era amigo de Jesús de Manuel Madrid, pero desconocía que se dedicaba al narcotráfico. Conocí, infortunadamente, me metí en este lío por las malas amistades. ¿No sabías a qué se dedicaba? No, me lo sospechaba porque sí, él manejaba cantidades de dinero. ¿Y nunca te pidió que llevaras, si hicieras algo que te pareciera mucho sospechoso? No, eso sí no, eso sí no.
¿consideras que fue un error? Sí, sí. Julio Rosales, al finalizar la audiencia, reiteró que su caso es una persecución política. Teníamos buenas oportunidades y casualidad que ahora se están destapando todos estos procesos porque dicen que desde el 2017 yo saqué antecedentes, salí del país, tuve un problema en tribunales hace 2 meses por lesiones, entonces ¿por qué hasta ahora? Hasta ahora salen con eso, entonces es algo político para destruirme a mí. El 23 de mayo se celebrará otra audiencia en la cual se resolverá de forma definitiva si Julio Rosales es extraditado o no a Norteamérica por hecho de narcotráfico. Con imágenes del Agro Córdoba, un reporte de Hugo Morales. Siempre en el orden de las noticias judiciales, los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones aceptaron un recurso de queja en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. Le ordenaron, escuche usted, programar una fecha para discutir si es viable otorgarle arresto domiciliario al expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Veamos la información en A la Medida. Según el abogado defensor del exmandatario Otto Pérez Molina, César Calderón, desde hace un año se pidió audiencia para discutir la posibilidad de modificar a su patrocinado la prisión preventiva por un arresto domiciliario por razones de salud. La petición no fue atendida por Miguel Ángel Gálvez. Esto motivó al defensor presentar una queja judicial en contra del juzgador. Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones estudiaron la queja y resolvieron que Gálvez debe programar audiencia para discutir si es viable que el expresidente deje la cárcel de Mariscal Zavala a través de una medida sustitutiva. En septiembre de 2018, Otto Pérez Molina fue intervenido quirúrgicamente por problemas cardíacos. Unos médicos especialistas le cambiaron un aparato que tiene en el corazón, el cual le regula el funcionamiento de este cuando deja de latir. En las próximas semanas, los abogados defensores podrían ser notificados de la fecha y hora para celebrar la diligencia ordenada por la Sala Segunda de Apelaciones de mayor riesgo. En mayo del 2018 se inició el desarrollo de la audiencia de primera declaración en el caso Registro de Información Catastral. Este viernes se resolverá si la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, y otras personas quedan sujetas a una investigación penal por sustraer fondos del Registro de Información Catastral a través de plazas fantasmas. En este nuevo proceso, la Fiscalía contra la Impunidad señaló a la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, los exdiputados al Congreso de la República, Daniela Beltranena, Selvin García, Edgar Cristiani y la exdirectora del RIC, Emilia Guadalupe Ayuso. Según la Fiscalía Especial, la investigación preliminar arrojó que se sustrajeron cerca de 5 millones de quetzales a través de plazas de trabajo inexistentes. Este caso, llamado Registro de Información Catastral, es el último proceso donde es vinculada Roxana Baldetti. Si la exfuncionaria queda ligada a proceso, sería el quinto caso que enfrentaría en el sistema de justicia. En el caso Lago de Amatitlán, la exfuncionaria fue condenada a 15 años de cárcel con 6 meses. En el proceso por defraudación aduanera La Línea, está pendiente discutir qué evidencias se aceptarán para el debate. En la carpeta cooptación del Estado no hay fecha para analizar si debe o no enfrentar un juicio. Y por último, en junio del 2017 Estados Unidos pidió la extradición de la ex vicefuncionaria por delitos de narcotráfico. Por diferentes circunstancias, esta primera declaración cumplirá un año de desarrollarse en el juzgado cuarto a cargo de Pedro Lainez. La diligencia indagatoria inició en mayo de 2018 y este viernes se podría conocer si los señalados quedan o no sujetos a una investigación. Lenta nuestra justicia. Pablo Muñoz, hijo del ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, pidió en el juzgado A de mayor riesgo la devolución de 2 vehículos y el levantamiento del embargo de cuentas bancarias. En el caso traficante de influencias, el Ministerio Público investigó una organización criminal que operó al interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, la cual se dedicó a obtener beneficios económicos a través de la devolución de manera ilegal de créditos fiscales. En este proceso está como acusado Pablo Muñoz, hijo del jefe de la SAT, Carlos Muñoz, quien está preso por su vinculación en el caso por defraudación aduanera La Línea.
Pablo Muñoz, a través de su abogado defensor, pidió la devolución de 2 vehículos que están bajo el resguardo del Ministerio Público. Uno de estos es utilizado por su patrocinado para desempeñar sus actividades económicas. Nunca ha hecho resolución ni ha hecho indicación sobre este asunto. Por lo tanto, el inciso A del artículo 77 le provee a usted, señora juez, de que efectivamente tenemos el legítimo derecho para poder solicitar este bien para uso de mi patrocinado. La petición fue rechazada por la jueza Claudia Domínguez. Los 2 vehículos están bajo una investigación que realiza la Unidad de Extinción de Dominio para determinar si fueron adquiridos de manera ilegal. Trasladados estos bienes a esa unidad especial, esta judicatura, en consecuencia, en cuanto al incidente planteado de devolución de vehículos, resuelve que declara sin lugar el incidente planteado por las razones ya argumentadas y sobre todo fundamentada en derecho. En la carpeta judicial traficantes de influencias está pendiente de discutir en un juzgado de mayor riesgo si aproximadamente 20 acusados deben o no enfrentar un juicio por obtener ganancias ilegales por 19 millones de quetzales a través de la devolución de créditos fiscales de manera ilícita. Dentro de esa estructura criminal. Cuando regresemos hablaremos de algunos cambios, Julius. ¿Cambios de qué se presentan ahora? Es algo que tiene que ver con el proceso electoral. Hasta ahí me quedo, así que no cambie. Vamos a una muy breve pausa comercial. Somos a la medida. Hablemos entonces de estos cambios que ya le habíamos anunciado. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dejan fuera del techo de campaña los gastos que las organizaciones políticas realizarán 36 horas antes del día de las votaciones. Julio Solórzano, presidente del Tribunal Supremo Electoral, confirmó que en la reunión del Pleno se decidió que los pagos a fiscales en las mesas electorales no serán catalogados como gastos de campaña, sino administrativos. Pues son gastos administrativos en virtud que la propia ley establece que no puede hacerse ninguna acción ni ningún tema relacionado con campaña electoral en los 36 horas antes y el día de la elección. En consecuencia, no procedería a hacer un gasto imputándolo al otro cargo presupuestario que tienen ellos. ¿Algún partido podría excederlo al techo de los magistrados? Podría, pero es un supuesto, ¿verdad? Y lo veremos, y para eso la unidad de fiscalización tiene que estar minuciosamente viendo los gastos que incurren en las organizaciones políticas. Hace una semana, representantes de partidos políticos solicitaron al Tribunal Supremo Electoral que los gastos administrativos que se realicen 36 horas antes del domingo 16 de junio fueran catalogados como gastos de funcionamiento, pues estos podrían superar los 29 millones de quetzales que los partidos tienen como límite de gasto electoral. Claro, y es que no podía faltar alguna noticia, sorpresa o algo que tuviera que ver con el tema electoral, ¿verdad, Sandy? Según el artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la campaña electoral termina día y medio antes del día de las elecciones. Esto creó un vacío legal. Por ello, los partidos políticos se preguntaban si los gastos que erogarían el día de las elecciones, ¿qué gastos, se preguntará usted? El pago de fiscales, la movilización de los mismos, la alimentación y otros gastos en asuntos logísticos debían ser considerados también como gastos de campaña. La duda terminó el día de hoy, pues hoy lograron una victoria, llamémosle así. El Tribunal Supremo Electoral les confirmó que este tipo de gastos se deberán incluir como parte de gastos de funcionamiento de las organizaciones políticas, ¿verdad? Y no como los gastos de campaña en aquel techo autorizado de 29 millones de quetzales. Así que los partidos hoy estaban bastante contentos en este sentido. Así es, porque hay que tomar en cuenta entonces que varios estaban asustados porque indicaban que iban a pasar este techo de campaña y sabemos también exactamente y sabemos también lo que esto significa, ¿no? Las multas, las sanciones que se pueden venir. Correcto, Sandy, así es. Al final de cuentas, creo que fue una buena medida. Mira, nos estamos dando también cuenta de una cosa. Estos cambios, estas modificaciones del 2006 a la ley electoral y de partidos políticos resultaron ser bastante inoperantes y bastante ineficientes. Entonces, como la medicina estaba siendo peor realmente que la enfermedad, yo creo que mientras se tenga un control y así sean ahora anotados como gastos de funcionamiento del partido, lo importante es que existan y que se registran, pero
que tampoco afecte el corto techo presupuestario que se dejó para esta campaña 2019, Sandy. Mira, lo que nos deja al final esta modificación, Julio, es que yo creo que hay muchas deficiencias en esta ley electoral y de partidos políticos, porque hay tantos cambios, tantas medidas que se cambian a última hora. Entonces, ¿qué está pasando? Las reglas creo que todavía no están claras. No están claras. Al final de cuentas, faltaron muchas cosas. Bueno, yo creo que lo primero que no se tuvo que haber hecho es quizá este tipo de cambios o modificaciones legales a la ley electoral y de partidos políticos. Ya se tiene. Bueno, ahora será de esperar que termine este proceso electoral y quizá replantearnos, Andy, imagínate tú, otra vez volver a hacer las modificaciones legales pertinentes para hacer realmente de la ley algo más práctico, ¿no? Algo no tan oscuro como lo hemos visto en este proceso electoral del presente año, donde sin información, sin publicidad y sin muchas cosas se va resolviendo en el día a día, porque no se tiene esa claridad, lamentablemente. Efectivamente, ¿esto cómo ayuda, Julio, al final la modificación que se hace por parte del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo? ¿Y qué controles también se van a tener para evitar que pues al final sea utilizado también por partidos? Sí, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado en esa otra parte. Al final de cuentas también las organizaciones políticas pueden encontrarle la forma para jugar la vuelta a algunos gastos tratando de matizarlos y justificarlos de esta manera. Entonces esperemos que también esté la capacidad total de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral y, por qué no decirte, la ética, la moral y la calidad de anotar cada uno de estos gastos como debe ser por parte de las organizaciones políticas. ¿Hay más información? Claro que en sí. este tema? En este momento la compartimos para que usted recuerde entonces que los partidos políticos tienen como límite de gasto para su campaña electoral 29.669.862 quetzales con 96 centavos. Este monto fue establecido al tomar en cuenta el total de empadronados hasta diciembre del 2018. En teoría, cada partido político puede gastar hasta 50 centavos de dólar por cada persona empadronada. En comparación con las elecciones de 2015, se podrá gastar entonces $1 por empadronado. Esto causó que el límite de gastos en 2015 fuera de más de 58 millones de quetzales y ahora entonces tenemos estos 29.669.862 quetzales y 96 centavos. De entradita, con los datos importantes que nos has compartido, Sandy, yo veo algo. Es decir, pasamos de un extremo al otro, claro, pues de mucho dinero, como son 58 millones para una campaña que se tornaba inclusive, Sandy, una campaña más cara que en muchos países latinoamericanos más desarrollados, y ahora pasamos a una campaña con mucha austeridad que no permite hacer muchas cosas, pero lo que principalmente no permite es darle la información al votante, y eso es dramático realmente. Por supuesto, y quisiera saber un poco, sería interesante que nos explicaran cómo es entonces que se toma la decisión de disminuir tanto, sí, qué medidas fueron consideradas para poder tomar esta decisión también, porque... ¿Y en qué benefician, verdad? Exactamente, sí. ¿Cómo afecta también a los partidos este tipo de techo que ahora está bastante bajo? Está bastante bajo, ni hablar de los temas, hoy precisamente lo estaba compartiendo en otra hora, el hecho, por ejemplo, de que hayan 12 vallas a nivel nacional, que ni siquiera te alcanza para poner una en cada uno de los distritos electorales. No, a ver, hoy por hoy, con esto que se logró y la aclaración, llamémosle así, si es que se le puede determinar declaración y aclaración a lo que hace el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos, te digo, al menos hoy irán a dormir contentos, felices, ¿verdad? Bueno, hasta aquí el análisis sobre este tema. Vamos a darle seguimiento. Sabemos que vamos en esa cuenta regresiva también para las elecciones, pero hay muchos términos, hay muchos temas que tenemos que tratar y sobre todo con estas elecciones que son tan confusas incluso, Yuri. Gracias por recordarnos eso. 45 días faltan hoy para que vayamos a votar el próximo 16 de junio. Bueno, ahora continuamos con más noticias. Y hablando siempre del Tribunal Supremo Electoral, ha indicado que adjudicó los contratos a las empresas que ofertaron la licitación sobre la impresión de las papeletas electorales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, comentó sobre el proceso de adjudicación de las empresas ofertantes, las cuales ganaron la licitación para la impresión de las papeletas electorales que serán utilizadas el 16 de junio. Como les decía, la conclusión de las inscripciones de todos los candidatos es el punto de partida para poder empezar con el tema de la impresión de las papeletas. El tribunal ya conoció las ofertas de las empresas y ya adjudicó
a las empresas que tendrán la adjudicación correspondiente de las papeletas electorales. Es decir, ya estaremos iniciando pronto y se les notificará a ustedes las empresas que fueron a las que se les adjudicó, etcétera, para los efectos de fiscalización que ustedes pueden y tienen el derecho de ejercer sobre toda la impresión de las papeletas. El padrón electoral señala que son 8.053.983 ciudadanos, lo que significa que son más de 40.269.915 papeletas que deben ser impresas por el Tribunal Supremo Electoral. Continuemos en temas electorales, porque esta semana podría finalizar el proceso de inscripción de candidatos a cargo de elección popular en la dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, confirmó que faltan aproximadamente 15 expedientes para finalizar con el proceso de inscripción de candidatos para este proceso eleccionario. El funcionario indicó que en lo que resta de la semana se notificará a los candidatos. Y aproximadamente 10 expedientes de corporaciones municipales. De ahí todos los demás expedientes, la totalidad que recibimos, ya están resueltos, algunos ya se están notificando y algunos otros estarán pendientes de notificarse el día de hoy. Al 1 de mayo, el Registro de Ciudadanos reporta oficialmente los siguientes datos: 34.071 candidatos inscritos, 34 tránsfugas rechazados por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, de los cuales 28 el Tribunal Supremo Electoral ha ordenado inscribir. 220 recursos de nulidad presentados y 9 recursos de nulidad presentados por multas impuestas a partidos políticos. Y encargados del Parque de la Industria dieron a conocer que se ha implementado un plan de contingencia por el proceso electoral debido a que varios salones se han convertido en el centro de operaciones del Tribunal Supremo Electoral. Aumento del personal de seguridad y activación de un sistema alterno de energía es parte de las medidas adoptadas previo y durante las elecciones generales. Supuesto que mantenemos y es parte contractual de las contingencias y todo. Ampliamos con la seguridad interna, ampliamos nuestros sistemas de cámaras del circuito de televisión cerrada. Luego de eso también el personal humano de seguridad lo ampliamos. Pero también nosotros tenemos una planta eléctrica de emergencia de 550 kVA. Tenemos 2 plantas de emergencia menores, pero contratamos los servicios de 2 plantas emergentes que ingresan aquí oportunamente para el periodo electoral. Esto le va a parecer sumamente interesante. El Tribunal Supremo Electoral se pronunció luego de que se permitiera la publicación de encuestas electorales 15 días antes de las elecciones generales. María Eugenia Mijangos Martínez, magistrada del Tribunal Supremo Electoral, opinó sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad que permite publicar encuestas electorales hasta 36 horas antes del día de las votaciones. La única parte, digamos, en la cual hubo una modificación de parte de la Honorable Corte es en el sentido de que ya no se establece la prohibición de las encuestas desde 15 días antes, sino vuelve a ser solamente 36 horas antes. Nosotros pues estamos satisfechos, ¿verdad, señor magistrado presidente, con esta resolución? Consideramos que en realidad el régimen no violaba la Constitución Política de la República. En muchos otros países alrededor del mundo existen estos tipos de regímenes en cuanto a los medios de comunicación, pero también estamos claros que las reformas probablemente las vamos a retomar en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, porque hemos conversado en el Pleno pues que hay algunos aspectos que pudiéramos decir se están poniendo a prueba ahora en este proceso. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos de 2015 señalaban que las encuestas no podían ser publicadas 15 días antes de las votaciones. El artículo fue impugnado por diversos sectores y la Corte de Constitucionalidad dio con lugar al amparo.
Ahora nos vamos a una pausa, pero hay más noticias. Somos a la media. Hablamos del contrabando que no se detiene en nuestro país. Por ello, empresarios hacen un llamado a fortalecer las estrategias para frenar este fenómeno. Y obviamente el dinero del narcotráfico es exactamente lo mismo. Entonces, muy posiblemente esas bandas estén relacionadas. El crimen organizado continúa promoviendo este fenómeno que impacta a la empresa y la generación de empleos, resaltaron empresarios que detallan que las pérdidas siguen siendo millonarias. Sin embargo, en el último dato que tenemos de un estudio que se hizo hace un año y medio, es alrededor de los 600 millones de quetzales anuales, principalmente en productos de leche en polvo, productos yogures y algunos quesos tipo artesanal. Ahí hemos hecho nuestros cálculos de comercio ilegal y hemos llegado a que en el mercado hemos encontrado alrededor de 62 millones de dólares en comercio ilegal, que no solo, como les decía, genera una competencia desleal, sino que genera un riesgo, en primer lugar, al agricultor. El impacto anual aproximadamente es arriba de $250,000 hacia el flujo de fondos que trabaja el grupo porcino en Guatemala. Se han realizado actividades en conjunto con instituciones como el MAGA, MP, SAT. Sin embargo, empresarios indican que en otros sectores las pérdidas continúan, por lo que recomiendan que se fortalezcan los planes contra el contrabando. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Ha pasado ya por el libramiento de Chimaltenango? Le pregunto esto porque hoy el Ministerio de Comunicaciones explicó el desglose de los costos para el proyecto precisamente del libramiento de Chimaltenango, el cual, escuche usted, requirió una inversión de más de 500 millones de quetzales. Ante las distintas críticas del costo del libramiento de Chimaltenango, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, explica el proceso para realizar el proyecto. El costo total de la obra es de 592 millones de quetzales, pero esta obra la componen varios rubros. No solo es colocar base, subbase y asfalto, sino que hubieron que hacer otros trabajos de ingeniería importantes que son hasta más caros que el tema de colocar el asfalto. Por ejemplo, el tema de la apertura de brecha, movimiento de tierras. Se movieron más de 3 millones de metros cúbicos de tierra. Estamos hablando de los taludes realizados, de excavaciones de hasta 56 metros de profundidad, donde ahora hay una carretera, de relleno de barrancas, que ahora ahí hay una carretera de 27 metros de profundidad, las barrancas, ahora ahí hay una carretera que nos permitiera mantener una pendiente máxima en el tramo del 8%, para poder el transeúnte utilizar la carretera a una velocidad media de 80 kilómetros por hora y recorrer todo el libramiento en 11 minutos. En ese sentido, pues comentarle que con todos estos datos de movimiento de tierras, 3 millones de metros cúbicos, de movimiento de tierras, 300,000 metros cúbicos de explosión de roca y movimiento de roca, estamos hablando de rellenos, bóvedas, estabilización de taludes, los distribuidores de tránsito, estamos hablando de un costo de 256 millones de quetzales. Y entonces sí, ya nos quedamos con el rubro del asfalto, que es lo que toda la gente critica, pero ignora todos los trabajos anteriores que difieren mucho de la topografía del lugar donde se está realizando la obra. Más o menos el costo estándar que se conoce es del kilómetro a 2 carriles, pero el libramiento de Chimaltenango tiene 4, 5 y 6 carriles en algunos tramos. Para pasar estos 15.32 kilómetros que es la longitud total del libramiento a dos carriles, hay que multiplicar por un factor de 2.4 y esto nos da alrededor de 37 kilómetros. El costo total del asfalto es de 217 millones y medio. Esto implica que al dividir dentro de 37 kilómetros nos da un costo de 5.9 millones de quetzales el kilómetro. También agrega que se ahorraron 55 millones de quetzales en este proyecto. Adicionalmente se adquirió el derecho de vía. Este derecho de vía es valuado por el DICABI, es decir, DICABI establece los precios a los que se le debe comprar a los dueños de los terrenos, las propiedades, y lo que se erogó en este gasto fueron 113 millones de quetzales. Luego tenemos una supervisión, comentarles que lo normal es más o menos un 10% del costo de la obra en supervisión. Aquí solo se gastaron 5 millones de quetzales porque la decisión fue
que la misma Dirección General de Caminos a través de su departamento de construcciones supervisara el proyecto, así que tuvimos un ahorro de 55 millones de quetzales en la supervisión. Y bueno, de esta manera finalizamos. Le hacemos la invitación que nos sintonice mañana en punto a las 9 de la noche. Y antes de despedirnos, ¿cuántos días faltan para el aniversario? Sandy, exactamente 5 días para nuestro primer aniversario. El próximo martes 7 de mayo llegaremos a un año. Ya lo saben. Feliz noche. Gracias, feliz noche.